El sol ardía sobre las piedras antiguas de la Plaza Tapatía, en el corazón de Guadalajara. Era una tarde bulliciosa, llena de turistas, vendedores ambulantes y música callejera. Frente al Teatro Degollado, un pequeño grupo de jóvenes cristianos predicaba con una Biblia abierta, citando pasajes y repartiendo folletos. Entre ellos Mariana, de cabello castaño recogido y mirada serena, sostenía un cartel que decía: Jesús te ama, incluso si no crees en él. Julián, un joven de 20 años, alto, delgado y con una expresión de constante desafío en el rostro, observaba la escena desde una banca. Vestía jeans gastados, camiseta negra con la frase «La fe es para los débiles», y llevaba consigo una mochila llena de libros de filosofía y ciencia. Su ceño fruncido se relajó por un instante cuando reconoció a Mariana. Estudiaban en la misma facultad, y aunque no eran amigos, ella le había dirigido más de una sonrisa amable en los pasillos. «¿Otra vez con tus sermones, Mariana?», preguntó al acercarse con una sonrisa sarcástica. «Hola, Julián», respondió ella sin perder la calma. «Estamos compartiendo un mensaje de esperanza. ¿Quieres escuchar?» «¿Esperanza?», soltó una carcajada seca. «De un libro que dice que el mundo fue creado en 6 días. Mira, déjame enseñarte algo sobre la esperanza». Sin que nadie pudiera reaccionar, Julián le arrebató la Biblia al joven que leía en voz alta. La sostuvo en alto, atrayendo las miradas de todos, y comenzó a arrancar sus páginas, una por una. Lo hacía lentamente, riéndose como si fuera parte de un acto teatral. Así se trata la superstición, con fuego o con papel roto. Mariana dio un paso adelante. Su rostro palideció, pero no gritó ni intentó detenerlo. «Julián, eso no es solo papel para nosotros». «Pues para mí no es más que eso», replicó dejando caer las hojas al suelo como si fueran confeti. El silencio se hizo denso. Incluso los transeúntes detuvieron su paso por un momento. Una anciana se persignó desde lejos. Julián se agachó, recogió una hoja rasgada y la miró burlonamente. «El Señor es mi pastor», dice aquí. «Pues qué mal pastor que deja que el mundo se caiga a pedazos». Entonces Mariana habló, pero no con rabia, sino con una voz suave que cortó más que un grito. «Tu dolor no justifica tu crueldad». La frase se le clavó a Julián como una espina. Su sonrisa se borró por un segundo, apenas perceptible. Pero rápidamente la reemplazó con una mueca de desprecio. Tiró la hoja al suelo y se dio la vuelta. «Sigan rezando por un milagro. Yo prefiero pensar», dijo, caminando entre la multitud que lo miraba con mezcla de incomodidad y juicio. El aire parecía haberse vuelto más pesado. Mientras se alejaba, Julián sentía una extraña incomodidad en el pecho, como si el acto que acababa de cometer no fuera tan liberador como había imaginado. ¿Por qué la voz de Mariana le resonaba tanto? Aquella noche no sabía que algo, o alguien, había comenzado a moverse en su mundo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal ahora para no perderte lo que viene. Lo que Julián vivirá cambiará su vida para siempre, y tal vez también la tuya. Esa noche el calor no daba tregua. Julián había regresado a su departamento, un espacio modesto cerca de la colonia americana, con paredes descascaradas y el zumbido constante del ventilador de techo. Encendió su laptop para distraerse, pero sus pensamientos se repetían como un eco: la mirada de Mariana, el silencio incómodo de la plaza, las páginas de la Biblia esparcidas como hojas muertas. Se tumbó en la cama sin cenar. No tenía hambre, solo quería dormir y olvidarse de todo. Cerró los ojos con la esperanza de hundirse en la oscuridad, pero algo no estaba bien. Sentía una inquietud sutil, como si hubiera dejado una puerta abierta, o como si alguien lo estuviera observando desde muy cerca. Minutos después, abrió los ojos de golpe. Había alguien sentado al pie de su cama. La figura era claramente visible, a pesar de la penumbra. Un hombre de cabellos oscuros, barba corta, vestido con una túnica blanca simple. No se movía. Su rostro no mostraba amenaza, pero tampoco sonreía. Solo lo miraba. Una mirada tan penetrante que Julián sintió que lo desnudaba por dentro.
Intentó gritar, pero su voz no salió. Su cuerpo estaba paralizado, como si algo invisible lo sujetara al colchón. Su corazón latía con violencia, pero la figura no decía nada, solo permanecía ahí, serena, tangible, tan real como cualquier persona. ¿Qué está pasando?, pensó con desesperación. Estoy soñando, estoy despierto. ¿Qué es esto? Sus ojos recorrieron el cuarto con rapidez. Todo estaba en su lugar. El ventilador giraba, la cortina ondeaba suavemente con la brisa nocturna. Nada indicaba que fuera una pesadilla, salvo lo imposible, ese hombre que no debía estar allí. Los segundos se hicieron eternos. Entonces, sin moverse, la figura desvió lentamente la mirada hacia el suelo, como si señalara algo invisible a los pies de Julián. El joven siguió la dirección de los ojos de aquel ser, pero no había nada allí, solo oscuridad. Y en ese instante, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar. Julián se incorporó de golpe, jadeando, sudando, con el corazón a punto de estallar. Encendió la lámpara de su buró con manos temblorosas y recorrió el cuarto con la mirada frenética. No había nadie. La puerta seguía cerrada, las ventanas aseguradas. Se levantó y revisó cada rincón del lugar. Incluso abrió el armario y el baño. Nada. Solo su reflejo pálido en el espejo, con los ojos desorbitados y el cabello empapado de sudor. Se lanzó agua fría al rostro y se apoyó en el lavabo. Respiraba como si hubiera corrido kilómetros. Fue un sueño. Tiene que ser un sueño. Susurró, pero su voz temblaba. Volvió a la cama, pero ya no pudo dormir. Se quedó sentado, mirando hacia la esquina donde antes estuvo esa figura. No podía explicarlo, pero sabía con certeza que no había sido una simple alucinación. Había algo en esa mirada, en ese silencio, que lo había atravesado como un rayo. Al amanecer, cuando la ciudad comenzaba a despertar con el canto de los primeros pájaros y el ruido lejano del tránsito, Julián seguía allí sin moverse, tratando de encontrar una respuesta racional. Pero en lo más profundo de su ser, algo le decía que su mundo acababa de cambiar para siempre. Julián no fue a clases al día siguiente. Cerró las cortinas, apagó el celular y se encerró en su departamento, como si pudiera detener el mundo allá afuera. Necesitaba entender lo que había visto, pero ninguna teoría le ofrecía alivio. Revisó artículos sobre parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas, estrés inducido por insomnio. Los leyó todos, uno tras otro, aferrándose a explicaciones racionales como un náufrago a una tabla en mar abierto. Fue una proyección de mi subconsciente, murmuró mientras escribía en su libreta, un símbolo de culpa, condicionado por el ambiente. Aún así, cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre en la túnica volvía nítida, como si hubiera sido esculpida en su memoria. Esa noche no quiso apagar la luz. El ventilador seguía girando en el techo, pero el aire parecía más denso. La sensación de estar siendo observado persistía, aunque no viera a nadie. Pasaron 2 días sin incidentes. Julián volvió a salir. Caminó por el centro, visitó una librería y luego se sentó en el Parque Revolución con un café frío en la mano. Intentaba convencerse de que todo había sido producto del estrés. Ya pasó, se dijo. Fue solo mi mente jugándome una mala pasada. Al volver a casa, notó algo extraño. La lámpara de la sala estaba encendida, aunque juraba haberla apagado. Pensó que quizá había sido un descuido. Se encogió de hombros, la apagó y se preparó algo de comer. Esa noche, justo cuando se acomodaba en la cama, escuchó un leve sonido, como un susurro que venía desde la sala. Se levantó bruscamente y caminó despacio, sin encender las luces. Al llegar, no encontró nada. Pero el televisor se encendió solo, mostrando una pantalla completamente blanca. No había señal ni canales. Solo un resplandor tenue. No, esto ya es demasiado, dijo en voz baja, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de su cuerpo. Apagó el televisor y se quedó allí, de pie, en silencio.
Algo en el ambiente había cambiado. No era terror lo que sentía exactamente, sino una inquietud que calaba hasta los huesos. Al día siguiente, en la universidad, Mariana se le acercó durante el receso. «Te he visto distraído, ¿todo bien?» Julián la miró por un momento, dudando si contarle lo que vivía, pero no quería parecer débil, y menos frente a ella. «Sí, solo insomnio, demasiadas lecturas». Mariana sonrió con suavidad. «A veces lo que más necesitamos no está en los libros». Él frunció el ceño. «¿Vienes a evangelizarme ahora también?» «No, Julián. Solo intento escucharte si algún día quieres hablar en serio». Él bajó la mirada. Por primera vez, no respondió con sarcasmo. Algo en la forma tranquila en que ella lo miraba le incomodaba, pero también lo aliviaba. Esa tarde, en su cuarto, volvió a escuchar ese mismo susurro, aunque esta vez no venía de afuera. Parecía estar dentro de su cabeza. Una palabra apenas perceptible, como una voz lejana. «Julián». Saltó de la cama respirando agitado. «Ya basta», gritó al vacío. «Esto no es real, no es real». Pero lo era, y lo sabía. El tercer día, Julián hizo la maleta con rapidez. Solo metió lo esencial: ropa, su libreta de apuntes y su laptop. No avisó a nadie, ni siquiera a Mariana. Tomó un autobús rumbo a Ciudad de México, donde vivía su tío político Esteban, un reconocido psiquiatra que dirigía una clínica en la colonia Roma. Necesitaba una voz científica, alguien que pudiera explicarle con lógica lo que estaba viviendo. Durante el trayecto intentó leer, pero no lograba concentrarse. Los árboles al borde de la carretera parecían inclinarse, como si lo observaran. El zumbido del motor no podía acallar el murmullo interior que lo perseguía desde aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la figura en su cuarto, inmóvil, mirándolo en silencio. Al llegar a la central del norte, el aire húmedo y pesado de la ciudad lo envolvió de inmediato. Tomó el metro, vagones repletos, gente que evitaba el contacto visual, calor pegajoso. Se aferró al tubo y cerró los ojos por un momento, buscando un instante de paz. Fue entonces cuando lo escuchó. «Jesús no vino a condenarte». Abrió los ojos de golpe. Frente a él, una anciana de piel morena, ojos brillantes y cabello canoso, lo miraba con ternura. No llevaba nada en las manos, no predicaba, solo lo observaba con una sonrisa serena. «¿Qué dijo?», preguntó Julián, desconcertado. «Que Jesús no vino a condenarte, solo a encontrarte», repitió la mujer como si supiera exactamente qué estaba sintiendo. Antes de que pudiera responder, las puertas del vagón se abrieron. La mujer se bajó sin mirar atrás. Julián se quedó parado, paralizado, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Llegó al departamento de su tío pasada la 1 de la tarde. Esteban lo recibió con expresión confundida. «¿Todo bien, Julián? ¿Por qué no avisaste?» «Necesitaba salir de Guadalajara. Necesitaba pensar», respondió evitando los detalles. «¿Tiene que ver con tu papá?» «No, es otra cosa». Esteban sirvió café y lo escuchó con paciencia mientras Julián relataba por primera vez todo lo que había vivido desde el día en que rompió la Biblia. No omitió nada, ni la figura en su cuarto, ni el televisor encendiéndose solo, ni las voces que susurraban su nombre. El psiquiatra lo miró con preocupación profesional. Puede ser estrés severo, alucinaciones por privación de sueño o un episodio psicótico leve. No es raro en jóvenes de tu edad con alto nivel intelectual y presión emocional. ¿Y la mujer del metro?, preguntó Julián con el ceño fruncido. «No sabe quién soy, no podía saberlo». Esteban alzó los hombros. «Coincidencia. El cerebro busca patrones. Las religiones se alimentan de eso». Pero algo en la explicación no le bastó. Por primera vez, la lógica sonaba vacía. Julián no dijo nada, solo asintió y fue a la habitación de huéspedes. Se recostó en la cama sin hablar. Esa noche, no hubo figura, ni voces, ni apariciones, solo el peso de una verdad que comenzaba a romper sus muros internos. Mientras miraba el techo, con el ventilador girando perezosamente sobre él,
sintió que algo en su interior se había abierto, y por primera vez en muchos años lloró, no de miedo, sino de algo más profundo, de una tristeza que nunca se había permitido sentir. El día siguiente amaneció con cielo gris y una llovizna tenue que empapaba las calles de la Roma sin que nadie lo notara. Julián caminó solo por la colonia, sin rumbo fijo, como si sus pasos buscaran algo que su mente aún no entendía. Entró a una cafetería antigua, con paredes tapizadas de fotografías en blanco y negro, y se sentó en la esquina más alejada, frente a la ventana empañada. Mientras removía el café con la cuchara, su mente viajó como sin permiso hacia los años que había enterrado. Recordó su infancia en Guanajuato, el aroma a pan dulce en las mañanas, el sonido de las campanas de la iglesia del barrio y a su madre, de sonrisa cálida y ojos cansados, tomándolo de la mano mientras caminaban hacia misa los domingos. «No importa si no entiendes todo», le decía ella con voz baja mientras él se aburría durante la homilía. «Solo escucha. Dios habla en el silencio». Pero el silencio se volvió otra cosa cuando su madre enfermó. Recuerda los hospitales, el olor a alcohol, los rezos desesperados. Su padre, un hombre fuerte y orgulloso, se convirtió en piedra cuando ella murió. Prohibió hablar de religión en casa. Guardó los crucifijos, tiró las Biblias. El luto se convirtió en odio. «Dios no existe», le dijo una noche, con los ojos llenos de furia. «Y si existe, es cruel. Nunca repitas su nombre aquí». Y Julián obedeció. Aprendió a burlarse de la fe como quien escupe un veneno heredado. Volvió al presente con un nudo en la garganta. Bebió un sorbo amargo de café y se preguntó en qué momento había dejado de sentir. En qué momento se convirtió en el eco amargo de su padre. Esa tarde, Mariana le escribió. Un mensaje simple. «Estoy aquí si necesitas hablar». Dudó en responder, pero algo en su interior lo empujó. Le pidió que hablaran por videollamada. Minutos después, la pantalla mostró su rostro tranquilo, con una lámpara cálida detrás y libros apilados en un estante. «¿Estás bien?», preguntó ella. «No lo sé», respondió Julián, sin filtros. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. «¿Puedo contarte algo?», dijo Mariana. «Mi mamá fue adicta muchos años. Yo la vi tirada en la calle, robando, desapareciendo por semanas. Oré por ella desde que tengo memoria, y nada pasaba. Pero un día, sin razón aparente, regresó limpia. Me dijo que había visto a Jesús. Nunca me dio detalles, solo eso, y cambió su vida». Julián la miró fijamente. Sus palabras no sonaban forzadas, no intentaban convencerlo, solo compartía una herida. «¿Y tú le creíste?». «No al principio, pero verla transformarse fue como ver a alguien resucitar». A veces la fe no es lógica, solo sucede. Julián asintió pensativo. «Yo rompí una Biblia en tu cara. ¿Por qué me hablas con tanta paz?». Mariana sonrió. «Porque yo no represento a Dios. Solo intento vivir lo que Él me enseñó». Ese Él ya no sonaba tan lejano, tan ajeno. Julián no respondió. Solo se despidió con un «gracias» apenas audible y cerró la laptop. Se quedó mirando su reflejo en la pantalla apagada. Por primera vez, no se odiaba. Quizá muy en el fondo, deseaba ser perdonado. La noche cayó sobre la Ciudad de México con un cielo cargado de nubes. Julián se movía en la habitación como si algo invisible lo apretara por dentro. La ansiedad era constante como un zumbido en el pecho. Intentó leer, luego escribir, luego escuchar música. Nada funcionaba. Apagó todo y se recostó, deseando dormir sin pensar. Pero el sueño lo atrapó con violencia. En la pesadilla, se encontraba de pie frente a una cruz enorme, rota por la mitad. Todo a su alrededor era gris. A lo lejos, una niña lloraba desconsoladamente, con un vestido blanco manchado de barro. Julián quiso acercarse, pero no podía moverse. Una voz grave, imposible de identificar, lo llamó por su nombre. «Julián». Despertó empapado en sudor, con la respiración agitada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Se levantó
y abrió la ventana para tomar aire. La lluvia caía con fuerza, golpeando los cristales como si quisieran entrar. El resto de la semana fue un torbellino. No quería hablar con Esteban ni con Mariana. Evitaba el teléfono, evitaba pensar. Pero la realidad seguía llamándolo en cada silencio. Una tarde, caminando por la avenida Chapultepec, se encontró con un hombre que tocaba la guitarra bajo la lluvia. Vestía ropa vieja, tenía barba espesa y ojos que parecían haber visto demasiado. Julián se detuvo no por la música, sino por algo en su presencia. ¿Tú también vienes huyendo?, le preguntó el hombre sin dejar de tocar. ¿De qué hablas? De ti mismo. Julián frunció el ceño. ¿Tú me conoces? El hombre soltó una risa ronca. Yo conocí la oscuridad. Dormía en la calle, robaba, mentía. Un día, cuando ya nadie me reconocía ni por mi nombre, me arrodillé en medio de la banqueta y le dije a Jesús, si existes, haz algo, porque yo ya no puedo. Julián lo miró con escepticismo. ¿Y lo hizo? No fue magia, respondió el hombre, pero desde ese día dejé de tener miedo. Fue como si alguien me hubiera sacado de un pozo. Guardaron silencio. Solo la lluvia hablaba. No sé por qué te cuento esto, dijo el hombre, encogiéndose de hombros. Pero si alguna vez necesitas hablar, aquí estoy cada tarde. Julián siguió caminando, pero las palabras del desconocido le retumbaron por dentro. Esa noche, de regreso en casa de su tío, encontró un correo de su padre en la bandeja de entrada. Solo decía, no olvides que tienes una casa, aunque estés buscando tonterías. Sintió una punzada en el estómago. Llamó de inmediato. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó en cuanto su padre respondió. Que ya estás grande, Julián. Pensé que te estaba formando un hombre, no un místico de feria. No estoy buscando religión, estoy buscando algo que tú mataste cuando mamá murió. Hubo un silencio tenso. Yo no maté nada. Solo abrí los ojos. Ella murió rezando, y eso no la salvó. ¿Y qué nos salvó a nosotros? ¿Tu rabia? El padre colgó sin responder. Julián dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó allí, inmóvil, sintiendo cómo el vacío lo envolvía. Esa noche no hubo pesadillas, solo un silencio profundo que parecía cargar una pregunta sin forma, sin palabras, pero viva. Algo dentro de él, aunque no lo admitiera, pedía a gritos ser escuchado. Julián despertó sobresaltado a las 4:12 de la madrugada. No había ruido, ni luces extrañas, ni voces. Solo una sensación aguda, como si algo lo hubiera sacado de un sueño profundo sin motivo. Se sentó en la cama, con el corazón latiendo apresurado, y se frotó el rostro. Fue entonces que la sintió. No una presencia física, ni una sombra, ni un susurro. Era más como una certeza interna, una corriente eléctrica corriendo por su cuerpo, suave pero constante. Algo o alguien estaba allí. Giró la cabeza lentamente hacia el extremo de la cama, y ahí estaba otra vez, la misma figura, la túnica blanca, el rostro sereno. No parecía un espectro ni una ilusión. Era real, terriblemente real. Pero no generaba miedo esta vez. Julián no se sintió paralizado. Podía moverse, podía respirar. Solo estaba inmóvil porque no quería romper el momento. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. La figura no respondió con palabras. Solo lo miró, con una compasión tan profunda que Julián sintió una punzada en el pecho. Como si esa mirada conociera cada una de sus heridas, de sus errores, de sus dudas, y aún así no lo juzgara. ¿Por qué yo?, insistió con un hilo de voz. Y entonces, sin mover los labios, sin emitir sonido, la figura habló dentro de su mente. No fue una voz externa. Fue una certeza interna, una frase que no oyó con los oídos, pero que entendió con todo su ser. Estoy contigo. Las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. Julián se cubrió el rostro con las manos. Era demasiada paz, demasiada claridad, como si el silencio gritara, como si alguien lo estuviera abrazando por dentro. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba. No sintió miedo, solo una especie de nostalgia,
como si se acabara de despertar de un sueño donde había encontrado lo que llevaba toda la vida buscando. Se levantó, fue al escritorio y abrió su libreta. Empezó a escribir sin pensar. Estoy contigo. No sé por qué, pero creo que empiezo a entender lo que Mariana siente. No es religión. Es presencia. Hay algo que nunca sentí ni leyendo a Nietzsche, ni a Sartre, ni a Dawkins. Algo que no se puede escribir en un ensayo. Quizá no se trata de saber, sino de rendirse. Apagó la luz y volvió a la cama. Esta vez durmió profundamente, sin sobresaltos, sin pesadillas. Al día siguiente se despertó con el sonido del tráfico y el olor a café recién hecho. Esteban había preparado el desayuno. «Pareces diferente», dijo sirviéndole huevos con jamón. «Dormiste mejor, ¿no?» Julián sonrió apenas. «Sí, bastante. ¿Soñaste con tu visitante otra vez?» «No, no fue un sueño». Esteban lo miró con cautela. «¿Te estás metiendo en fanatismos ahora?» Julián negó con la cabeza. «No, solo estoy intentando entender lo que viví. Y por primera vez, no quiero escapar de eso». Esteban suspiró. «Eres libre de pensar lo que quieras, pero recuerda, la mente es poderosa. A veces se inventa respuestas cuando no las encuentra en la lógica». Julián tomó su taza de café. «Y a veces la lógica no basta». Después del desayuno, salió a caminar solo. Llevaba la libreta bajo el brazo y un peso menos en los hombros. No sabía exactamente qué pasaba. No tenía respuestas definitivas. Pero una pregunta había brotado dentro de él con una fuerza nueva, pura, casi infantil. ¿Estás ahí? Y por primera vez no sintió miedo de hacerla. Era domingo por la mañana. El cielo estaba despejado y la ciudad aún medio dormida. Julián caminaba por la colonia Condesa sin rumbo fijo hasta que sus pasos lo llevaron frente a una iglesia pequeña, escondida entre árboles y cafés. Se quedó de pie observando la fachada blanca, simple con una cruz modesta en lo alto. No sabía por qué, pero no pudo avanzar. Sus piernas se quedaron quietas, como si su cuerpo entendiera algo que su mente todavía dudaba. «Unos minutos nada más», murmuró. Entró sin hacer ruido y se sentó en la última banca, lo más lejos posible del altar. Había poca gente, algunos ancianos, un par de familias, un niño que jugaba con un rosario. El sacerdote hablaba con voz suave, sin teatralidad. Julián no prestaba atención a las palabras, sino al ambiente. Era distinto. No era un lugar de imposición, ni de espectáculo. Era silencio, paz. Salió antes de que terminara la misa. No sabía qué hacer con lo que sentía. Por un lado, algo dentro de él se estaba ablandando. Por otro, su cabeza seguía gritando que no podía entregarse a una fantasía, que no era lógico, que era traicionar todo lo que había construido. Por la tarde, llamó a Mariana. «Estoy en la ciudad», le dijo. «¿Podemos vernos?» Quedaron en un café cerca de la universidad. Cuando ella llegó, lo abrazó con naturalidad, sin esperar nada. Se sentaron frente a frente. Julián no sabía por dónde empezar. «Entré a una iglesia hoy», soltó. Mariana no se sorprendió. Solo lo miró con atención. «¿Cómo te sentiste?» «Raro. No por estar ahí, sino por no querer salirme corriendo». Ella sonrió. «A veces eso ya es una respuesta. No estoy listo para creer, pero no puedo negar lo que me está pasando». Mariana asintió. «No se trata de estar listo. Se trata de ser honesto con lo que sientes. Dios no exige certezas, solo sinceridad. ¿Crees que pueda hablar con alguien? Alguien que no intente convencerme, solo escuchar». «Conozco a alguien. Es un sacerdote joven, muy humano, sin máscaras». Le compartió el nombre y dirección. Julián dudó unos segundos, pero lo anotó en su libreta. «¿Y tú? ¿Siempre creíste?» «No», respondió Mariana. «Mi fe ha tenido huecos, grietas y hasta derrumbes, pero siempre vuelvo, porque cada vez que lo hago hay algo que me espera, algo que no encuentro en ningún otro lugar». Al despedirse,
Julián la miró con otra luz, no como una chica de iglesia, ni como una figura moral, sino como una persona real, con heridas parecidas a las suyas, pero con una paz que él anhelaba en secreto. Esa noche, en el cuarto de huéspedes, sacó la libreta y escribió: ¿Y si todo esto fuera verdad? ¿Y si no estoy perdiendo la razón, sino encontrándola? Me aterra pensar que he vivido con una venda por orgullo, pero me aterra más volver a cerrar los ojos después de haber visto. Hoy escuché más en el silencio que en todos mis debates. Apagó la luz y se acostó. Ya no estaba en guerra consigo mismo, pero tampoco en paz. Estaba en medio del puente, entre lo que fue y lo que aún no era. Los días siguientes transcurrieron en silencio, pero no en soledad. Julián no hablaba mucho, pero escuchaba, observaba, sentía. Había algo nuevo en él. No se trataba de una conversión repentina, ni de un fervor desbordado. Era más bien una quietud distinta. Un espacio limpio en el alma, como cuando uno ventila un cuarto cerrado por años. Esa mañana se levantó temprano y fue a ver al sacerdote que Mariana le había recomendado. La parroquia era sencilla, sin vitrales imponentes ni columnas majestuosas. Entró con cautela, buscando entre los pasillos. Un hombre de unos 40 años, con camisa clerical y tenis viejos, le sonrió al verlo. ¿Eres Julián? Sí. Mariana me habló de usted. Dime, Ernesto, ¿quieres sentarte? Se acomodaron en una banca al fondo, lejos de miradas ajenas. Julián habló sin rodeos. Contó todo. Las visiones, los miedos, las dudas, el desprecio que había sentido por la fe y la sorpresa de lo que ahora lo movía por dentro. Ernesto lo escuchó sin interrumpir. «No estás loco», dijo al final. «Tampoco estás obligado a creer nada que tu corazón no reconozca, pero si algo te está buscando, no cierres la puerta tan rápido. No quiero hacer el ridículo. Buscar la verdad nunca es ridículo. Ridículo es vivir ignorándola». Salió de allí con la cabeza llena, pero el corazón ligero. Volvió a la casa de su tío, tomó su libreta y escribió sin parar. No sabía por qué, pero las palabras fluían como si siempre hubieran estado allí. Al día siguiente, Mariana lo invitó a acompañarla al grupo de jóvenes de su parroquia. Julián aceptó, con cierta incomodidad. Al llegar, un salón con sillas en círculo y guitarras apoyadas en las paredes lo recibió. Esperaba un ambiente acartonado, lleno de frases vacías, pero no fue así. Había risas, abrazos, miradas sinceras. Uno de los chicos se le acercó. «¿Eres amigo de Mariana?» «Más o menos», respondió Julián. «Qué bueno que viniste. Aquí nadie es perfecto, pero todos estamos buscando algo». Esa frase se le quedó grabada. Pasaron las semanas y Julián empezó a asistir con frecuencia. No hablaba mucho, pero escuchaba todo. A veces tocaba los acordes de una canción. A veces simplemente observaba, pero ya no era el mismo. Había dejado de burlarse. Se ofrecía a ayudar a recoger las sillas, preguntaba cómo estaban los demás, incluso comenzó a leer los evangelios, aunque con cautela, buscando más sentido que doctrina. Mariana notó el cambio. «No eres la misma persona que arrancó aquella Biblia en la plaza». «Ni yo me reconozco», respondió él con una media sonrisa. «Pero me gusta más así». Ella asintió. «No estás solo, nunca lo estuviste». Una noche, antes de dormir, Julián escribió: «No sé en qué momento dejé de luchar contra todo. Tal vez fue cuando entendí que no estaba perdiendo el control, sino recuperando el alma. No me interesa ser perfecto, solo ser sincero. Y si hay un Dios que camina conmigo, no necesito entenderlo todo, solo seguir». Esa noche durmió profundamente. No hubo sueños, ni visiones, ni voces, pero al despertar, lo primero que sintió fue algo nuevo: paz. La primera señal fue el silencio del otro lado del teléfono. Julián acababa de contarle a su padre que estaba asistiendo a un grupo juvenil cristiano, y la respuesta fue un silencio largo, seco, denso como piedra.
¿Estás bromeando?, dijo finalmente su padre con tono cortante. No, no se trata de religión, es algo más. Es paz. Paz, soltó con una carcajada amarga. Después de todo lo que viviste, después de ver morir a tu madre rezando todos los días. No estoy buscando consuelo, estoy buscando verdad, y encontré algo real. ¿Y ahora te crees iluminado? ¿Te lavaron el cerebro esos cantantes con guitarras? No es así. Pues si te vas a convertir en otro fanático, mejor quédate allá. No vengas a traer esa basura a esta casa. Colgó antes de que Julián pudiera responder. El golpe fue seco. Se quedó mirando la pantalla apagada, con un dolor que no era nuevo, pero que dolía como si fuera la primera vez. Respiró hondo. No lloró, solo apretó los dientes y volvió a escribir en su libreta. La fe también es perder. A veces, lo primero que se rompe es lo más cercano. Los días siguientes fueron duros. En la universidad, uno de sus profesores lo interrumpió en plena clase cuando Julián hizo una reflexión sobre ética y espiritualidad. Tú eras el brillante, el que cuestionaba todo. ¿Ahora vienes con misticismos baratos? Sigo cuestionando, pero aprendí a cuestionarme también. ¡Qué decepción! Entre los pasillos algunos compañeros lo evitaban, otros se burlaban abiertamente. El exateo redimido, lo llamaban. Julián caminaba con la cabeza en alto, pero por dentro dolía, mucho. Una tarde, mientras ayudaba a colocar sillas para el grupo, se quedó en silencio, cabizbajo. Mariana se acercó. ¿Todo bien? No sé si puedo seguir. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo personas. Porque me estoy quedando solo. Mariana se sentó a su lado. Yo también perdí amigos cuando decidí seguir esto. Pero gané una vida. Una verdadera. Julián no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. Los jóvenes conversando, riendo, orando. Nadie lo forzaba a estar ahí. Nadie exigía que creyera ciegamente. Pero todos lo acogían con un amor que no tenía condiciones. Estoy cansado, susurró. Entonces descansa, pero no sueltes lo que te está salvando. Al final del encuentro, uno de los chicos se le acercó. Me ayudó mucho lo que dijiste la otra vez sobre tus dudas. Pensé que solo los creyentes fuertes podían acercarse a Dios, pero tú me hiciste ver que se puede llegar roto. Julián lo miró con asombro, asintió, y esa noche escribió. Hoy entendí que no soy solo el que necesita ayuda. También puedo ser el que ayuda, incluso sin estar completo. Quizá la fe no es llegar, sino avanzar, aún con heridas abiertas. Estaba en guerra, pero ya no huía. Esa noche había vigilia en la parroquia. Julián no tenía intenciones de ir. Estaba agotado, física y emocionalmente, pero algo en su pecho latía con insistencia, como si una parte de él supiera que debía estar ahí. Mariana le escribió un mensaje simple. Hay espacio para ti si decides venir. No respondió. Solo se levantó, se vistió y caminó en silencio hasta la iglesia. El templo estaba iluminado con velas. No había espectáculo, solo silencio, canto suave y oración. La atmósfera era tan intensa que parecía que el tiempo se había detenido. Julián se sentó en una banca del medio, cerró los ojos y respiró hondo. Todo lo que había vivido se acumulaba en su pecho, el abandono de su padre, las burlas, el orgullo herido, el dolor de sentirse perdido, las noches de soledad, las dudas, los silencios, y también esos momentos inexplicables en los que sintió que alguien lo sostenía. Entonces ocurrió. No fue una visión, no fue una voz. Fue una certeza tan brutal que le hizo estremecerse. Sintió que una puerta dentro de él se abría y una luz inmensa lo llenaba por completo. Cayó de rodillas sin entender por qué. No pensó en la gente a su alrededor. No pensó en el orgullo. No pensó en nada. Solo lloró. Lloró con fuerza, con el alma. No de tristeza, sino de algo mucho más profundo. Rendición. Jesús, si eres real, aquí estoy, susurró entre sollozos. No pidió nada.
No prometió nada. Solo se entregó con todo lo que era, lo bueno y lo roto. Mariana, que estaba a unos bancos de distancia, lo vio y se acercó sin decir palabra. Se arrodilló a su lado y puso una mano sobre su hombro. Julián no la vio, no necesitaba verla, sabía que no estaba solo. Cuando terminó la vigilia, salió al aire fresco de la madrugada con los ojos hinchados y el pecho liviano. Caminó en silencio junto a Mariana. ¿Estás bien?, preguntó ella suavemente. No lo sé, pero por primera vez no me importa tener todas las respuestas. Mariana sonrió. Eso ya es fe. Se detuvieron bajo un árbol. Julián levantó la mirada al cielo despejado. Las estrellas parecían más nítidas esa noche. No fue un momento mágico, dijo. Fue como si me vaciaran por dentro y al mismo tiempo me llenaran. ¿Te rendiste? Sí. ¿Y se siente tan bien? Ella no respondió, solo lo miró con ternura. Luego se despidieron con un abrazo breve, sin palabras de más. Al llegar a casa de su tío, Julián abrió su libreta y escribió con calma. Hoy no encontré a Dios. Hoy me rendí y ahí estaba Él. No me habló, no me mostró señales, solo me abrazó desde dentro. Sigo sin tener certezas teológicas, pero tengo algo más fuerte, una paz que nunca conocí. Cerró la libreta, apagó la luz. Se recostó con una sonrisa débil pero honesta, y antes de cerrar los ojos, murmuró una última vez. Gracias por no haberte rendido conmigo. Los días siguientes fueron distintos, pero no por fuera. La ciudad seguía igual, el tráfico, los ruidos, la prisa de la gente. Lo que había cambiado estaba adentro. Julián ya no vivía a la defensiva. No buscaba argumentos, ni excusas, ni explicaciones que desarmaran lo que sentía. Vivía simplemente, como quien respira sin darse cuenta de que antes estaba ahogándose. Volvió a su rutina universitaria, pero con una actitud diferente. Saludaba, sonreía, incluso compartía. Ya no necesitaba ganar debates, solo escuchar. Algunos lo notaban, otros seguían murmurando. Pero Julián no se defendía. Ya no era necesario. Una tarde, después de clase, se quedó sentado en el jardín de la facultad. Abrió su libreta y escribió: Dios no cambió mi entorno. Cambio mi forma de mirarlo. Lo que antes me hería, ahora me forma. Lo que antes me rompía, ahora me reconstruye. No quiero imponer nada, solo quiero compartir lo que me está sanando. Esa idea fue la semilla. Poco a poco, comenzó a escribir en un blog. Nada pretencioso, solo relatos personales, reflexiones, fragmentos de su proceso. Tituló el sitio Fe sin maquillaje. En una semana más de 1000 personas lo habían leído. Muchos dejaban comentarios sinceros, agradecidos, otros lo criticaban con dureza. Julián respondía a todos con calma. Mariana lo acompañaba en ese crecimiento con la misma ternura con la que lo había visto caer. A veces se reunían a estudiar, otras veces solo caminaban sin hablar mucho. Había una complicidad natural entre ellos, sin presión, sin etiquetas. Julián la miraba con un respeto profundo. Sabía que su amistad era uno de los regalos más preciosos de este nuevo camino. Un sábado por la mañana, Mariana lo invitó a dar su testimonio en una reunión de jóvenes. Julián dudó, le temblaban las manos. No soy nadie para hablar, dijo. Apenas estoy empezando. Justamente por eso. Los que apenas empiezan necesitan saber que no están solos. Esa noche, frente a unas 40 personas, Julián contó su historia. No maquilló nada. Habló de su arrogancia, de su desprecio, de su encuentro, de su rendición. Nadie aplaudió. Nadie gritó «Amén». Solo hubo silencio y lágrimas. Y después, abrazos. Al terminar, un joven se acercó con los ojos rojos. Creí que yo era demasiado dañado para acercarme a Dios, pero tú me diste esperanza. Julián sonrió. Yo también lo creí, pero descubrí que lo que duele también puede abrir caminos. Al llegar a casa, escribió en su libreta: hablar de fe no es predicar desde lo alto,
Es contar con verdad desde el barro donde Dios nos encontró. Hoy no siento que estoy llegando a una meta. Siento que apenas estoy empezando, pero esta vez no camino solo. Esa noche, antes de dormir, volvió a mirar una foto antigua de su madre, la que siempre guardó escondida. La colocó sobre su escritorio, junto a la Biblia que antes había despreciado. No fue un gesto simbólico, fue un acto de reconciliación. «No sé si me ves, mamá», susurró, «pero creo que al fin entiendo lo que tratabas de enseñarme». Y por primera vez ya no dolía recordarla. El teléfono sonó justo cuando Julián terminaba de preparar su desayuno. Era su padre. Por un instante sintió tensión en el estómago, pero respondió con calma. «Hola, papá». «Hola, hijo», dijo él, con un hilo de voz que Julián apenas reconoció. «Necesito verte». No me queda mucho tiempo. Un nudo se formó en la garganta de Julián. Su padre había sido siempre fuerte, orgulloso, distante. No era fácil imaginarlo vulnerable. Aún así, aceptó. Tomó un autobús y llegó a la casa familiar. El silencio se hizo pesado mientras caminaba hacia la sala donde su padre lo esperaba sentado, apoyado en un sillón, pálido y delgado. «Julián», empezó él con la voz temblorosa, «el médico dice que no queda mucho tiempo». Julián tragó saliva, sin saber qué decir. Miró a su alrededor, recordando los años de distanciamiento, los gritos, los reproches, la ausencia de afecto. Todo parecía comprimirse en aquel instante. «Papá, yo...» intentó hablar, pero su voz se quebró. «Escucha», dijo su padre, «no estoy aquí para pelear. Solo quiero decir algo. Si existe alguien allá arriba, dile que lo siento». Julián tragó más saliva. El tiempo parecía detenerse. No sabía si llorar, abrazarlo o quedarse quieto. Optó por lo primero. Se acercó lentamente y lo abrazó con cuidado, sintiendo cómo el cuerpo de su padre parecía encogerse sobre sí mismo. «Papá, yo también lo siento», susurró. Hablaron durante horas, entre silencios y palabras entrecortadas. Su padre le preguntó por su vida, por sus estudios, por su blog, por Mariana. Julián respondió con honestidad, sin máscaras. Por primera vez, el muro que había existido entre ellos parecía ceder. Al caer la tarde, su padre lo miró fijamente. «Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, aunque nunca lo haya dicho». Julián sintió una mezcla de alivio y dolor profundo. Hubo lágrimas, abrazos y finalmente un silencio compartido. La enfermedad avanzaba, pero algo intangible se reconstruía en aquel cuarto. Lazos que se habían roto y que, aunque frágiles, eran sinceros. «Si alguna vez te parece que no estoy ahí», dijo su padre, «recuerda esto. Aunque no pueda estar, siempre serás mi hijo. Siempre». Julián asintió, con el corazón palpitando fuerte. No necesitaba más palabras. Había aprendido que la presencia, aunque silenciosa, decía más que cualquier explicación. Durante los días siguientes, Julián cuidó de su padre, preparaba comidas, lo acompañaba a revisiones médicas, escuchaba sus recuerdos y sus confesiones. Descubrió facetas de su progenitor que antes ignoraba. Un hombre capaz de ternura, de arrepentimiento, de reflexión. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a acomodarse en la cama, éste murmuró: «Hijo, gracias por no rendirte conmigo». Julián lo abrazó de nuevo con fuerza. La enfermedad lo debilitaba, pero no podía apagar la energía que emergía de aquel vínculo recuperado. Sabía que estos días contados eran preciosos. «Papá, te quiero», dijo. «Y yo a ti», respondió con voz débil. Al final de la semana, mientras el sol caía tras las ventanas, Julián se sentó frente a la Biblia que había arrancado tiempo atrás. La abrió, pasó los dedos por las páginas y recordó todo: su juventud rebelde, su encuentro, la rendición, la reconstrucción. Sintió gratitud. Por su padre, por Mariana, por la vida que le permitía reconstruirse. Antes de dormir escribió: «El perdón no llega solo para mí,
también llega para aquellos que nos lastimaron, incluso si lo reconocen al final de sus días. Papá y yo, rotos de tantas formas, encontramos un hilo de amor que ni la muerte puede romper. Cerró la libreta y apagó la luz. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en paz. Aunque la enfermedad avanzara, Julián entendía que la reconciliación y la comprensión podían surgir incluso de las heridas más profundas. Tras la muerte de su padre, Julián sintió un vacío profundo, pero también una claridad que nunca había experimentado. Los años de dolor, rebeldía y miedo habían quedado atrás, y ahora su vida se abría a un propósito más grande. No era una vocación impuesta, sino una elección consciente. Decidió compartir su experiencia, sus dudas, su fe, sin imposición, solo desde la sinceridad. Empezó por su blog, que ya tenía lectores constantes. Sus textos se volvieron más estructurados, más profundos, pero siempre con autenticidad. Relataba cómo el encuentro con la fe no significaba pérdida de razón, sino ganancia de perspectiva. Los comentarios llegaban desde distintas partes del país, y algunos lectores pedían encuentros presenciales para hablar y compartir. Mariana lo acompañaba en cada paso. A veces simplemente escuchaba, otras veces intervenía con preguntas que lo hacían reflexionar. Su relación había crecido en confianza y respeto. No había prisa por definir sentimientos amorosos. La prioridad era construir un camino sólido, lleno de propósito y verdad compartida. Una tarde en la universidad, Julián aceptó dar una charla a un grupo de jóvenes interesados en reflexionar sobre la fe, la filosofía y la vida. Al principio se sintió nervioso. La sala estaba llena y todos lo miraban con expectativa. Inspiró profundo y comenzó a hablar desde el corazón. «No vengo a decirles qué creer», dijo. «Solo vengo a contarles mi camino». A veces creemos que la fe es un acto de fuerza, pero en realidad es un acto de vulnerabilidad. Es abrirse, aceptar que hay cosas que no controlamos y aún así avanzar. Los jóvenes escuchaban en silencio, algunos con lágrimas, otros con asombro. Julián continuó, hablando de su rebeldía, de su odio, de la soledad y de cómo esos sentimientos lo habían llevado a cuestionarlo todo. Habló de la rendición y de la paz que encontró cuando dejó de luchar contra lo inevitable. Al finalizar, varios se le acercaron, algunos con historias de abandono, otros con dudas profundas. Julián los escuchaba, ofrecía palabras sencillas, pero llenas de experiencia vivida. Mariana estaba cerca observando con una sonrisa tranquila, orgullosa de cómo él había transformado su dolor en esperanza. En los días siguientes, Julián comenzó a organizar pequeños talleres en barrios de Guadalajara y Ciudad de México. Sus charlas eran abiertas, sin dogmas, enfocadas en la reconciliación personal, la búsqueda de sentido y la conexión genuina con los demás. La gente acudía no solo por fe, sino por la autenticidad que irradiaba. Una noche, mientras escribía en su libreta junto a la ventana, Julián reflexionó sobre su viaje. No soy el mismo que rompió la Biblia con arrogancia. Tampoco soy alguien que tiene todas las respuestas. Solo soy alguien dispuesto a caminar, con heridas y cicatrices, pero con un propósito. Lo que he vivido me enseñó que la fe no se impone, se comparte, se vive y se respeta. Mariana apareció a su lado sin interrumpirlo. Tomó su mano y la apretó suavemente. «Estamos haciendo algo bueno», dijo Julián. «Algo que trasciende palabras». «Sí», respondió ella. «Estamos sembrando semillas que otros recogerán». Esa noche, antes de dormir, Julián miró las estrellas desde su ventana. Sintió que su padre, su madre y todas las personas que habían marcado su vida estaban presentes de algún modo, y entendió que su legado no sería un monumento ni una fama. Sería la paz, la inspiración y la verdad compartida que dejaba en quienes lo escuchaban. Escribió una última frase en su libreta antes de apagar la luz. El amor y la fe no siempre son perfectos, pero cuando son auténticos, transforman vidas. Y con eso cerró los ojos, satisfecho, consciente de que su camino apenas comenzaba.
Julián despertó con el sonido suave del viento acariciando la ventana de su cuarto. La ciudad de Guadalajara comenzaba a moverse, con el bullicio de la mañana y el aroma del pan recién horneado desde las panaderías cercanas. Tomó su libreta y se sentó junto a la ventana repasando todo lo vivido, desde aquel día en que rompió la Biblia hasta cada instante de duda, miedo y rendición. Todo parecía tan lejano, pero al mismo tiempo tan reciente. Recordó la figura sentada al pie de su cama aquella primera noche, el miedo que sintió y la incredulidad que lo dominó. Sintió un escalofrío al darse cuenta de cómo ese momento cambió su vida. No había esperado encontrar paz ni respuestas, pero algo dentro de él había despertado para siempre. Era consciente de que la vida continuaría, con sus desafíos y pérdidas, pero ahora con un propósito firme. Mariana apareció en la puerta sosteniendo 2 tazas de café. Lo miró con suavidad y una sonrisa que parecía conocer cada uno de sus pensamientos. «Buenos días», dijo ella. «Te traje esto antes de que te olvides de comer». «Gracias», respondió Julián, sonriendo débilmente. «Hoy es uno de esos días en los que todo se siente claro». Ella se sentó a su lado, y por un instante ambos compartieron el silencio, sin palabras, pero con la certeza de que estaban juntos en ese camino. Julián recordó todas las conversaciones, las charlas profundas, los momentos de miedo y las risas compartidas. Mariana había sido su apoyo constante, pero también su espejo, mostrando lo que él podía ser sin imponerse. Se levantó y se acercó a la Biblia que ahora reposaba sobre su escritorio, intacta. La abrió con cuidado y recorrió los versos que antes había despreciado. No buscaba respuestas concretas, ni milagros visibles. Solo sentía gratitud, gratitud por la vida, por su padre, por Mariana, y por aquel encuentro que lo transformó. «Nunca imaginé que terminaría así», murmuró. No siendo perfecto, pero siendo humano. Mariana lo miró con ternura. Eso es lo que importa. La perfección nunca fue el objetivo. La autenticidad, sí. Julián cerró los ojos un momento, respiró profundo y escribió unas líneas en su libreta. No creía en Dios, hasta que Dios creyó en mí. No porque lo entendiera, sino porque me enseñó a escuchar, a perdonar, a avanzar. Hoy me encuentro completo en mi imperfección, en mi humanidad. Hoy sé que el camino vale cada lágrima y cada duda. Luego se giró hacia Mariana. «Gracias por estar conmigo en esto, por no rendirte aunque yo lo hiciera». «Siempre», respondió ella, «y siempre estaré, no importa lo que pase». Julián cerró la libreta, sintiendo un peso que había cargado durante años desaparecer. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad despierta. Todo parecía vibrar con nueva vida. Sintió que cada momento de su viaje había sido necesario para llegar aquí, para comprender que la fe no es un acto de fuerza, sino de entrega, humildad y amor. «Esto no termina aquí», dijo, más para sí que para ella. «Solo comienza un nuevo capítulo». Mariana sonrió y asintió. «Sí, y cada paso que demos será un legado para otros». Antes de que Julián regresara a su rutina, miró la libreta por última vez. Sonrió y dijo en voz baja: «El viaje continúa, pero no estoy solo». Si disfrutaste esta historia y quieres seguir acompañando la transformación de Julián, suscríbete al canal ahora mismo. No te pierdas las próximas historias que te inspirarán y enseñarán que cada desafío puede convertirse en un camino de crecimiento. Además, haz clic en el video sugerido en pantalla para descubrir otro relato impactante que cambiará tu manera de ver la vida.